Bien, recuerden que todo sistema pues, eléctrico o electrónico de un automóvil va a tener estas tres referencias importantes, que va a ser alimentación, voltajes de referencia y tierra. ¿Sale? ¿A qué nos referimos con alimentación? A ver, baterías. Lo que va a alimentar a nuestro sistema en general. Bien, con lo que va funcionando nuestro sistema. En el motor del automóvil tenemos un elemento muy importante que convierte la energía eléctrica en Térmica. no, Potencial. sí es potencial, pero convierte de hecho es alterna su corriente y la convierte en corriente directa. ¿Cuál es? El alternador. Así es, el alternador funciona gracias a un generador que nos da una alimentación de 12.7 volts, diría Enrique Carballo. Exactamente 12.6. Ah, sí, es cierto. Pero realmente cuando está encendido pues nos puede dar un voltaje hasta de 14.3, que es lo adecuado. Alimentación es la corriente de voltaje que alimenta a un componente. Acuérdense que dijimos que nuestros sistemas electrónicos trabajan con tres componentes principales, ¿sí? Que van a ser los sensores, la computadora, que es el procesador de información que nos da los sensores, y los actuadores. Muy bien. Bueno, dice aquí, es la corriente que alimenta un voltaje a un componente. Normalmente es de 12 volts y viene directo del sistema eléctrico. Ejemplo, por ejemplo, los sensores MAP, el TPS, pueden trabajar con 12 volts o con 5 volts de referencia. No todos los sensores que tenemos en el vehículo van a trabajar con 12 volts. La mayoría va a trabajar con 4.5 o 5. ¿Sale? Bueno, aquí toda la alimentación es la que se va a encargar de darle información. La alimentación puede ser también alimentación de referencia. ¿A qué se refiere con esto? Una vez que nuestro componente eléctrico, nuestro sistema electrónico está cargado con 12 volts, va a generar voltajes que permitan a la computadora tomar decisiones. Por eso te dice aquí que en el punto 2, voltajes de referencia. Es un voltaje controlado, ¿sí? Usualmente debe de ser de 5 volts, que la ECU envía a ciertos criterios. Vamos a hablar de un TPS. Un TPS es un resistor, ¿sí? De acuerdo a la posición de la mariposa, vamos a imaginarlo así. Un TPS es un resistor. Acá va a tener alrededor de 4.5 volts en aceleración máxima. Y acá aproximadamente debe tener 0.80 o 0.8 milivolts o 0.800 volts. ¿Qué es lo que va a hacer? Conforme va cambiando la posición del pedal al acelerar, se va a ir moviendo en el resistor. Entonces va a permitir que pase mayor voltaje. Ese es un voltaje de referencia. Aunque tiene 4.5 volts acá, va a ir midiendo y va aumentando 1, 1.1, 1.2, 1.5, 2, 3, 4 y 4.5, que va a ser aceleración máxima. Entonces así es como la ECU sabe por medio del voltaje a cuánta es la posición del aceleramiento que tiene tu pie. Entonces prácticamente es una señal de referencia. Todos los voltajes de referencia van a permitir una acción. Por lo regular es una unidad de señal de salida. Y hagan de cuenta que esta es proporcional a la condición que miden. Aparte del TPS, ¿qué otro sensor conocen que sea un resistor? Bien, de temperatura. Acuérdense que hay sensores de temperatura que trabajan al revés. Mayor voltaje indica menor temperatura. Menor voltaje indica mayor temperatura. ¿Sabe? Existen esos dos tipos de resistores. Por ejemplo, en el problema del Chevy que nos dices o que me comentas,
Puede ser que también sea el sensor de temperatura. El sensor de temperatura está localizado atrás del múltiple de admisión, en este cheque. Ese sensor de temperatura, si está viendo malas señales, genera demasiado consumo de combustible. Pero por eso te preguntaba yo, si tiene salida de humo negro o no tiene salida de humo negro. No es negro. Si no tiene salida de humo negro, entonces ahí las mezclas no quiere decir que no están siendo ricas. Hay algún otro problema. No creo que sea pobre tampoco, porque no arrancaría o tendría baja potencia. ¿Sale? ¿Qué otro sensor de referencia conocen en un automóvil? Bueno, igual es de temperatura, pero del aire Acondicionado. Temperatura de flujo de aire. Bien. El MAF también. ¿Cuál otro? El de aire acondicionado. No, el del aire acondicionado no. El IA también. ¿Cuál otro? Uno que se ha referido o referencia a instrumentación. El hermano lo dijo hace un rato, dijo que tiene un problema con su tanque de gasolina. ¿Qué será? El que mide el nivel de combustible nos indica si está vacío o lleno el tanque, es un El voltaje de referencia. ¿El flotador? El flotador es un voltaje de referencia. Ahora, tierras, negativo o más. Las tierras también son de suma importancia, porque a veces nosotros tenemos, más bien si tenemos la creencia empírica de que el voltaje negativo existe, pero no, el voltaje negativo no existe. El voltaje simplemente va a ser voltaje, ¿sí? Funciona como si fuera una tubería de agua. Si nosotros tenemos electrones aquí, tienen que fluir. ¿Sale? Sí, y entonces, ¿qué necesitamos? Un conductor donde pueda fluir. No quiere decir que este tenga electrones negativos, simplemente no tiene carga. No tiene carga. Una cosa es carga eléctrica, otra cosa es resistencia eléctrica. ¿Sí? Entonces, la alimentación de tierra no es que yo esté mandando un pulso negativo o que esté mandando electrones negativos hacia una computadora o a un motor eléctrico, simplemente. Este negativo es la condición por donde los positivos viajan y pueden cerrar un circuito. Les digo, es como si tuviéramos agua. Si ponemos esta parte llena y esta parte vacía y aquí hay presión y necesitamos que fluya, lo único que vamos a hacer es que se conduzca por la parte donde no hay agua. Y así funcionan igual la corriente y el voltaje. Tenemos un cable que sí está cargado y tenemos un cable que no está cargado. Entonces va a permitir que los electrones fluyan. ¿Qué es lo que pasa cuando encontramos dos positivos? Hace un corto. ¿Por qué? Porque los electrones no tienen hacia dónde fluir, sino chocan entre sí. Entonces por eso tenemos un corto. Entonces dice aquí, tierras es el camino de retorno de la corriente eléctrica hacia la batería o el chasis del vehículo. ¿Sale? Tenemos tierras físicas también en nuestro vehículo. Es igual de importante que la alimentación. Les decía yo, en los inyectores, el pulso o como trabajan es por tierra. De acuerdo al pulso. El pulso es una señal que se ve así en el osciloscopio. Cada picada es un tiempo de señal. Obviamente, si le da a lo mejor 2 milisegundos, el inyector va a abrir ese tiempo y va a permitir hacer una acción. Entonces, todos los pulsos de tierra son señales controladas. Es tierra controlada. Hagan de cuenta como si fuera una llave que permitiera el paso de los electrones para que haga una acción. Porque el inyector es una ¿qué? ¿Eh? Es un actuador, pero ¿cómo funciona? ¿Sole? Solenoide. Es una válvula solenoide.
que gracias a la corriente que recibe se genera un campo magnético y permite la apertura y el paso del combustible. ¿Sale? Entonces, esa señal va a durar por milisegundos, incluso a veces las podemos medir también por hertz. Los hertz son la continuidad o la cantidad de veces que se repite una acción. Entonces, esa señal que va trabajando por milisegundos es la que permite, si mi actuador, si mi voltaje de referencia le está diciendo al TPS que va al cuerpo de aceleración a media aceleración, estos hertz o estas señales de referencia van a ser cada vez más constantes o más largas o más prolongadas. Y es lo que permite controlar el flujo de inyección en los pistones. ¿Sale? Bueno, hasta aquí tienen ustedes una duda de lo que es alimentación, voltaje de referencia y tierras. ¿Seguros? Va. ¿Ya lo copiaron? Ya.